soy Miriam. Y juntos les vamos a presentar las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. Bueno, yo les hablaré un poco sobre Howard Gardner. Howard Gardner nació en Estados Unidos en 1943. Es un psicólogo y pedagogo estadounidense que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación. Gardner es popularmente conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. Como teórico, pensó que la visión de la inteligencia que existía hasta entonces no explicaba la inteligencia humana en su totalidad y por lo mismo a la medida del consciente intelectual. No tenían en cuenta las distintas inteligencias que una persona puede poseer o desarrollar y por eso fue que él mismo fue investigando y desarrollando su teoría de las inteligencias múltiples que a continuación se los vamos a presentar. Según Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico que sirve para procesar información. Esta puede ser activada en un marco cultural, usualmente para resolver problemas, aunque también podría ser utilizada para crear productos que tengan un valor intrínseco para la cultura misma. Bueno, les vamos a hablar acerca de 8 tipos de inteligencia diferentes que propuso Howard Gardner. Es la lingüística, visual espacial, musical, lógico matemático, manual, kinésica o kinestésica, también la pueden conocer así, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Para Gardner, cada humano tiene una combinación única de inteligencias, y ese es el desafío de la educación. Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos tomar esas diferencias y hacer que las personas se desarrollen según sus propios ámbitos. Eso es muy importante y está muy bien aplicado al tiempo actual, pues la educación solamente está planeado para un tipo de inteligencia, y entonces no podemos educar igual a un poeta que a un matemático o a un físico. Y esa es la importancia de Gardner en nuestros tiempos, porque Gardner llega a dividirnos en diferentes tipos de inteligencia y según el tipo de inteligencia podríamos desarrollarnos en diferentes áreas. Por eso es importante que tú, joven, pongas atención en este video y puedas identificar a qué tipo de inteligencia perteneces para poder trabajar sobre ella misma y así desarrollar mejor sus potenciales. Otro punto interesante sobre la teoría de las inteligencias múltiples es que Gardner formula su teoría de las inteligencias múltiples reconociendo la existencia de que cada inteligencia es diferente e independiente de cada una, pero que al mismo tiempo también tienen cierta relación y cada una tiene ayuda recíproca de una con otra. Esto es, por ejemplo, si tú tienes diferentes capacidades o diferentes tipos de inteligencia, tienes también ese cierto potencial de que una inteligencia perteneciente a la tuya puede ayudar a otra que tú también tienes incorporada. Y entre más inteligencias tengas, es mayor tu capacidad con la cual puedes reaccionar ante un problema o formular una hipótesis. Bueno, ahora les voy a empezar a hablar acerca de los diferentes tipos de inteligencia. La primera corresponde a la inteligencia lingüística, que se refiere a la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma ya sea tanto oral o escrita. Incluye la habilidad que se puede tener para el uso de la sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia cómo se forman y relacionan las palabras para formar secuencias mayores. También tiene la habilidad para la fonética, que es la rama de la lingüística que estudia los sonidos de una o de varias lenguas, y también la habilidad para la semántica, que es la parte de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. También tiene usos y habilidad para poder leer, escribir. Si tú consideras que tienes la mayoría de estas características, el perfil profesional al que te puedes dedicar es orador, escritor, poeta, novelista, periodista o alguna área enfocada que tenga que tenga estas características.
Bien, continuando con la explicación de las diferentes inteligencias propuestas por Gardner, tocaría explicar la inteligencia lógico-matemática o lógico-matemático. Esta técnicamente es la capacidad de usar los números de una manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye una sensibilidad a los esquemas de relaciones lógicas. Bien, esta es como el área científica o la inteligencia científica propia. Las personas con este tipo de inteligencia desarrollada son capaces de manejar cadenas grandes de razonamientos, identificar patrones para resolver distintos tipos de problemas, ciertamente habilidad computacional, también un tipo de habilidad para la derivación de pruebas, resolución de acertijos lógicos y obviamente, como había mencionado anteriormente, el pensamiento científico. Si consideras que cuentas con muchas de esas características, tu perfil podría estar inclinado hacia la ingeniería, hacia la ciencia, cualquiera de sus ramas, específicamente ciencia de laboratorio, ser matemático, contador o incluso un analista de sistemas. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios. Capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento. Empecemos con la inteligencia lógica matemática. X es igual a la raíz cuadrada de C al cubo, menos 2X. El ingrediente catalizador debería mostrar una nueva forma de energía. Y si conecto la lámpara en esa cosa, esto es lo que pasará. ¡Bam! Energía. No tienes idea de qué estoy hablando, ¿verdad? Te muestro. La cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. That was cool. Otro tipo de inteligencia es la visual espacial o solamente espacial. Esta es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, referida a la habilidad para manejar los espacios, los planos, los mapas y a la capacidad para visualizar objetos de diferente perspectiva. Ciertas características que dominan este tipo de inteligencia es que permite percibir imágenes externas e internas, recreándolas, transformándolas e incluso puede modificarlas. Si tú crees que te enfocas en este tipo de inteligencia, puedes referirte a ciertos ámbitos profesionales, como es la arquitectura, ser piloto, chofer de automóvil, pintor y escultor. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. Bueno,
Ahora les voy a explicar la inteligencia musical. Es la capacidad para poder percibir, discriminar y transformar las formas musicales. Entre sus características incluye la sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, poder dirigir, componer alguna canción y tener alguna apreciación por la música. Este tipo de personas destacan en cantar, en reconocer ritmos, en recordar canciones, en recordar tonos, en recordar algunos timbres o sonidos. Les gusta estar tarareando, tocando algún instrumento, escuchando música y aprenden mejor mediante la música o con algo similar a esta. Si crees que tienes alguna característica de el perfil al que te puedes dedicar sería compositor, director de orquesta, cantante, crítico musical o oyente sensible, ya que reunirías todas las características necesarias para esta. De todos los dones con que pueden estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical. Los orígenes evolucionarios de la música están envueltos en el misterio. Muchos eruditos sospechan que la expresión y comunicación lingüísticas y musicales tuvieron orígenes comunes, y de hecho se separaron una de otra hace varios cientos de milenios, incluso quizá 1.000.000 de años. Los componentes más importantes son el tono o melodía y el ritmo. Estos son sonidos que se emiten en determinadas frecuencias auditivas y agrupadas de acuerdo con un sistema prescrito. Solo después del tono y ritmo le sigue en importancia el timbre que corresponde a las cualidades características de un tono. Estos son los componentes de la inteligencia musical. ¿Qué habilidades desarrolla una persona con alta inteligencia musical? Alta capacidad de atención y concentración. Capacidad de identificar un sonido o pieza musical desde sus primeras notas y reproducirlas respetando sus cualidades sonoras sin dificultad. Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento. La música es una competencia intelectual por separado que no depende de los objetos físicos en el mundo. Como sucede en el caso del lenguaje, la destreza musical se puede alcanzar en gran medida con la sola exploración y explotación del canal auditivo oral. Bueno, otro tipo de inteligencia es la interpersonal, que se refiere a la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Esta habilidad nos permite reconocer los sentimientos y emociones derivados de las relaciones de personas o de los grupos. Ciertas características que se pueden identificar en este tipo de inteligencia es que tiene mucha sensibilidad a las expresiones faciales, a la voz, a los gestos y a las posturas. Y de igual forma es la habilidad para responder a este tipo de expresiones. Si tú crees que te enfocas mucho en este tipo de inteligencia, puedes también centrarte en cuestiones laborales o profesiones, como es ser actor, ser docente, ser político, vendedor e incluso psicoterapéuticos.
Bien, continuando con la explicación de los diferentes tipos de inteligencia, llega el turno de la inteligencia intrapersonal. Técnicamente es la capacidad para construir una propia percepción muy precisa de nosotros mismos, de organizarla y mediante esta percepción de nosotros mismos a poder guiarnos en la vida y también poder comprender a la vida como un fenómeno interno más que nada. Por este aspecto, las personas con este tipo de inteligencia contienen habilidades como la autocomprensión, una alta autoestima, mucha autodisciplina y habilidades para reconocer las emociones propias. También una gran capacidad de introspección, que no es más que centrarte en tus propios pensamientos. Es decir, estas personas tienen una capacidad de ver las cosas hacia adentro, hacia ellas mismas. Por lo mismo, si tienen estas habilidades y si tú crees que tienes estas habilidades, podrías calificar con un perfil como teólogo, filósofo, incluso algún tipo de literario, psicólogo, entre otros. Bien, continuamos con la inteligencia emocional. Esta inteligencia, algunos autores como por ejemplo Daniel Goleman lo consideran una meta habilidad. ¿Esto por qué? Porque va superior a las demás. Está formada por dos tipos de inteligencias básicas, la interpersonal y la intrapersonal, y juntas determinan la capacidad de dirigir la propia vida de una manera satisfactoria. En grandes rasgos, la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer las emociones propias, las de los demás y saber manejarlas correctamente. Esta es una habilidad muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos y seres emocionales que somos, podemos perder el control de nuestros actos siendo cegados por esta misma carga emocional. Entonces, este tipo de inteligencia es un poco más aterrizable desde el punto de vista de Goleman, mas sin embargo no debemos menospreciar al autor que estamos manejando. Hay muchas formas de mejorarla y hay muchas formas de potenciarnos. Si bien cada persona debe estar enfocada en su tipo de inteligencia, es muy importante tener desarrollada esta, porque es la base para poder formar relaciones interpersonales estables y poder vivir bien y funcionar en sociedad. Entonces, si bien no hay un perfil preciso sobre profesionistas que manejan este tipo de inteligencia, debe estar muy desarrollada en personas que funjan funciones de líderes, como líderes políticos, como incluso maestros, algunos oradores públicos, entre otras personas. Podríamos pasar también por cuestiones religiosas como sacerdotes, curas, etc. A la vida le gustan las personas asertivas. Sí, asertivas. Ser asertivo es el puente entre una persona pasiva y una agresiva. Estas son las formas en las que comúnmente nos comportamos ante los problemas. Una persona pasiva. Principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos o ideas. En ocasiones, permanecen en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia es que estas personas pierden oportunidades importantes de trabajo o de roles sociales. Persona agresiva. Este comportamiento contempla sus derechos, pero no la de los demás. Imponen su opinión y necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizar palabras altisonantes, hablan solo de sí mismos. Al corto o mediano plazo, logran ser personas exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil carácter. Ahora viene lo bueno. Una persona asertiva. Expresa de manera directa, pero adecuada, su punto de vista.
y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Desde niños hay que saber usar las emociones, ya que son las herramientas de la vida. Las usamos todo el tiempo y su mal uso puede ser un peligro para las otras personas, incluso autodestructivas. Recordemos, un pensamiento positivo es la clave del éxito. Bueno, ahora les voy a hablar de la inteligencia naturalista. Howard Gardner, que es el autor de los tipos de inteligencia múltiples, la agregó hasta 1995, añade también cualidades pictóricas de un individuo, la capacidad para poder observar, interpretar y reproducir lo que los demás ven. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar los elementos del medio ambiente como objetos, animales o plantas. Tanto puede ser en el medio urbano, que sería de la ciudad, el suburbano o el rural, que sería del campo. Incluye también habilidades para la observación, la experimentación, la reflexión y el cuestionamiento acerca de las cosas que están en nuestro entorno. Este tipo de inteligencia es utilizado un poco más por biólogos, químicos, escultores y pintores, ya que se inspiran a partir de la naturaleza para poder realizar su trabajo. Si crees que cumples con algunos de estos requisitos, podrías perfilarte para alguna profesión similar a esta. Bien, ahora como último tipo de inteligencia se encuentra la corporal kinestésica. Esta es la capacidad que tenemos para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. También aplica para la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos, así como para manejar el cuerpo en la realización de diferentes actividades. Las características que predominan en esta inteligencia son las habilidades de coordinación, habilidades de destreza, habilidades de equilibrio, flexibilidad y sobre todo fuerza y velocidad. Si tú crees que
te centras en este tipo de inteligencias, puedes aplicar en diferentes tipos de profesiones, como es ser atleta, cirujano, artesano, actor, bailarín y deportista. But you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on. So why let your voice be tamed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the pages. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about oh, 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 oh. At night we're waking up and they Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación de inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner. Esperamos que esta información te haya sido útil para elegir tu futuro. No olvides compartir el video. Gracias.